Fueron excelentes marineros. Muchas técnicas de guerra marítima usada por ellos siguen usándose actualmente. La necesidad los llevó a navegar a lugares donde ningún europeo antes de los españoles se había atrevido a llegar. No eran unos brutos salvajes como se nos ha hecho creer. Tenían modales exquisitos en la mesa y también resolvían pacíficamente sus controversias. Morir en batalla para ellos era un honor. Nos heredaron muchas cosas como desayunar avena con yogur y frutos del bosque, los deportes de fuerza y ejercicios como el peso muerto o el levantamiento de las llamadas rocas de Atlas, y sentaron las bases del rugby y del fútbol americano. Varias palabras del inglés fueron también un legado de ellos, como sky, cielo, cake, pastel, sword, espada, cloud, nube, stars, estrellas y muchas más. ¿Quieren conocer más sobre ellos? Los invitamos a nuestro curso La fascinante historia de los vikingos, próximo a iniciar. Sean bienvenidos. Pidan informes a los números de WhatsApp 55 34 46 0004 y 74 71 95 1201 y descubramos juntos cómo nunca se fueron en el año 1066. Ellos siguen aquí. Bienvenidos. Muy buenas noches a todo nuestro auditorio. Les damos la más cordial bienvenida a un programa más de Navegando por el Mar del Conocimiento. Nos sentimos muy contentos porque en esta noche tenemos como invitado al licenciado Abraham Martínez, que nos va a compartir un tema muy interesante: amparo indirecto como mecanismo para hacer efectivo el derecho humano a la salud. Querido licenciado Abraham, bienvenido. Es todo el tiempo suyo. Muchísimas gracias, gracias Juan Luis como anfitrión, como administrador y muchísimas gracias al despacho Oscar Camacho, Ramírez y Asociados. Y pues buenas noches, muy contento de estar con ustedes y poder compartir este tema que puede resultar de mucha importancia. Lo denominamos como amparo indirecto, como mecanismo para hacer efectivo el derecho humano a la salud. Y pues bueno, este tema se manejó de esta manera porque, bueno, para hacer efectivo el derecho de la salud como una forma cotidiana o de una forma natural, pues es normal que vayamos y nos atendamos en alguna institución pública que nos pueda atender, que nos proporcione los medicamentos, la atención hospitalaria y los servicios médicos necesarios. Sin embargo, hay casos en todo tipo de administraciones, en todo tipo de situaciones, cualquier entidad federativa. Hay casos donde existe por parte de las instituciones públicas encargadas de salud, ya sea una omisión o sea una negativa inclusive de dar esa atención médica. En esos casos sabemos que hay diferentes ámbitos, diferentes mecanismos legales para ser efectivo. Hablemos de quejas, hablemos de procedimientos. Pero lo que yo quiero compartirles el día de hoy precisamente es el amparo indirecto como un mecanismo eficaz, y lo vamos a ver más adelante, porque es tan eficaz para ser efectivo y de alguna manera pues obligar a la autoridad responsable que está siendo omisa o está negando el servicio médico, cómo podemos lograrlo, ¿no? Entonces, por eso es que surge esta necesidad. Sabemos que hay varios casos en que puede resultar para todo el auditorio que pueda estar enterado, que tenga la necesidad o que simplemente pues no tenía el contexto general o simplemente tener el camino allanado, pues quizá esta plática, este compartimiento puede ser de mucha utilidad, porque yo considero que sí es muy recurrente los casos, ¿no? En nuestro caso particular, pues hemos tenido varios casos, que es los que quiero compartirles como casos prácticos para hacerlo de una manera tangible, de una manera efectiva, y que se pueda ver sobre todo la eficacia en la atención, que puede ser de un momento a otro, ¿no? Y pues por principio de cuentas, pues lo que tenemos que saber es de dónde surge este derecho a la salud como un derecho humano. En nuestro ordenamiento jurídico mexicano, pues bueno, lo encontramos precisamente en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precisamente en el artículo cuarto, que nos refiere que toda persona tiene derecho a la protección de la salud.
Nos sigue diciendo el artículo que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción 16 del artículo 73 de esta misma Constitución. Y nos sigue diciendo que la ley definirá un sistema de salud para el bienestar con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social. Pues como lo vemos, aquí está plasmado en nuestro régimen mexicano el derecho a la salud. Sin embargo, a nivel internacional existen instrumentos de carácter internacional donde está también contemplado el derecho humano a la salud. Y en este caso hablamos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y así como el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, que es conocido como el Protocolo de San Salvador. En el caso de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 25, nos señala que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. En el caso del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, lo encontramos contenido en el artículo 12, que nos señala en su numeral 1 que los Estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Aquí vale la pena hacer una acotación porque nos habla precisamente de salud física y mental. Es común que entendamos o que pensemos que la salud solamente implica una cuestión física y aquí maneja un segundo concepto que es, que es también la mental, que va un poco más allá. Nos sigue diciendo en el numeral 2 que entre las medidas que deberá adoptar los Estados partes en el pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho figurarán las necesarias para la reducción de la mortinatalidad y la mortalidad infantil y el sano desarrollo de los niños, el mejoramiento de todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente, la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole y la lucha contra ellas. Y nos habla de la creación de condiciones que aseguren a toda asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad. En el caso de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en el artículo 11, nos refiere que toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad. En el caso del Protocolo de San Salvador, esto nos va a referir o nos lleva al artículo 10, donde nos habla precisamente del derecho a la salud, y nos refiere que toda persona tiene derecho a la salud entendida como el disfrute del más alto nivel del bienestar físico, mental y social. Aquí vale la pena hacer otra acotación, porque además del bienestar físico, nos habla del mental, como ya lo veíamos anteriormente, y además de un bienestar social. Y nos sigue diciendo, con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud, los Estados partes se comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho. Nos refiere que la atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad, la extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado, la total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas, la prevención y tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de otra índole, la educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los problemas de salud y la satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables. Bien, pues entonces ya analizábamos la parte internacional donde nos refiere y está bastante protegido este derecho a la salud. Sin embargo, para nuestro análisis también vale la pena mencionar el artículo primero de nuestra Carta Magna, que nos dice que en los Estados Unidos mexicanos
todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Aquí viene precisamente el nexo, justo con lo que prevé la misma Constitución, junto con la protección con los tratados internacionales, lo cual es eminentemente protectivo y de mucha relevancia. Y en el tercer párrafo del mismo artículo primero nos refiere que todas las autoridades, hace una generalidad, todas, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Aquí esto es muy importante en el caso de una promoción de un amparo indirecto, porque precisamente aquellas autoridades que estén encargadas de impartir la salud se encuentran obligadas. Aquí vale la pena distinguir que en el caso de hacer efectivo el derecho a la salud no aplicaría el amparo indirecto para el caso de particulares, ¿no? Solamente aquí hablaríamos de instituciones o autoridades, ¿no? Que tengan ese carácter. Y obviamente en el ámbito de su atribución o de su competencia, que podría ser precisamente en el caso de servicios de salud. Bien, entonces, hecha esta precisión, lo que les quiero compartir, pues son casos prácticos, casos reales que hemos tenido la oportunidad de llevar y que nos han llevado a muy buenos resultados, sobre todo porque es muy común, ya pues el público está compuesto de abogados, de estudiantes de derecho y público en general, que sabrán de algún caso, alguna particularidad, un familiar, amigo, que haya tenido esta necesidad, ¿no? Entonces, a veces como que no tenemos esa conciencia o ese camino allanado para saber qué es lo que debemos hacer o cómo lo tenemos que interponer, ¿no? Inclusive siendo abogados, ¿no? A veces si no conocemos la materia, si no es nuestra especialidad, pues no conocemos. Y la finalidad de esta plática, pues es dar esas particularidades para precisar y poder llevar a cabo y tener un muy buen logro y muy buen éxito en un caso de necesidad. Y lo que les quiero compartir precisamente son demandas prácticas. La primera de ellas fue un caso para lo cual les quiero compartir pantalla. Fue un caso de que fue a raíz de la pandemia, ¿no? En el caso de las vacunas aplicadas a menores de edad. En este caso era una omisión y eso nos llevaba o nos llevó en muchos casos a interponer amparos, pues para que nos pudieran eh, aplicar la vacuna a nuestros menores, ¿no? En este caso es un asunto particular donde precisamente de ahí deviene la omisión por parte de las autoridades de aplicar esa vacuna. Bueno, entonces lo primero que quiero señalarles es que la demanda de amparo indirecto es un amparo indirecto, tiene que conocerlo un juez de distrito eminentemente. Aquí es importante señalar que la denominación de la materia puede ir cambiando en función de los circuitos que tenemos a lo largo y ancho de nuestra República Mexicana, porque van cambiando las denominaciones. En el caso del primer circuito, que es la Ciudad de México, es eminentemente materia administrativa, ¿no? Y en este caso, aquí sí tenemos juzgados de distrito en materia administrativa, por lo cual va a conocer un juzgado de distrito en materia administrativa. En el caso de un segundo circuito, que hablamos del Estado de México, son juzgados mixtos, o sea, juzgados de distrito, pero con materias mixtas, y solamente se puede señalar y se puede referir como juez de distrito del circuito que estemos conociendo. Vamos a ver otro caso que fue del 16º circuito, este fue en Guanajuato, más adelante se los quiero presentar y se los quiero compartir y ahí también vamos a ver cómo va cambiando la denominación. Pero, ¿qué puede pasar, no? Si a lo mejor yo pienso que, o desconozco si hay en mi localidad juzgados de distrito en materia administrativa, pues simple y sencillamente lo señalo como juez de distrito, no sé, en Tlaxcala se me ocurre, en turno. Si hubiera una incompetencia, lo van a turnar al juez correcto, ¿no? Entonces aquí no tendríamos como que mucha complicación, siempre y cuando sea un juzgado de distrito en materia de amparo, porque tenemos que distinguir que hay juzgados de distrito
de procesos civiles, ¿no? O inclusive penales, ¿no? Aquí es un juzgado de distrito en materia de amparo. Tenemos que señalar, desde luego, las personas que están promoviendo el amparo. En el caso de menores, eminentemente tienen que ir representados por sus padres o quienes ejercen la patria potestad y señalar que se está promoviendo en nombre de dichos menores. Aquí podemos ver en pantalla que se está señalando el nombre de los progenitores y el nombre de las menores. Se tiene que señalar un domicilio para recibir notificaciones, autorizados para recibir notificaciones e imponerse de autos en términos de la ley de amparo. Y vamos a precisar los requisitos que nos señala el artículo 108 de la ley de amparo. Tenemos que precisarlos todos, así como lo señala la fracción, y ahorita vamos a ir viendo uno por uno para que podamos distinguir, porque de aquí depende mucho la eficacia de que nos sea efectivo el reclamo, ¿no? Sobre todo en el caso de autoridades responsables y sobre todo en el caso de señalar el acto reclamado. Bueno, en el primer rubro tenemos el nombre y domicilio del quejoso, que es el que ha quedado descrito en el proemio de nuestra demanda, y o se puede referir también, esa es de manera indistinta. Después nos señala que se tiene que señalar el nombre del tercero interesado, que en este caso pues no es necesario, más bien no existe, dada la naturaleza del acto reclamado, no es un proceso jurisdiccional, no hay una contraparte, como lo señala el artículo 5 de la Ley de Amparo, entonces por lo tanto no existe un tercero interesado. En un tercer rubro, en una tercera fracción, tenemos el tema de las autoridades responsables. Aquí tenemos que hacer muy buena precisión y distinguir, o sea, en términos generales, tenemos que señalar quién propiamente, qué institución nos está negando el servicio o simplemente está siendo omiso en atender las necesidades médicas, que puede ser un hospital, que puede ser una clínica. Y aquí vale la pena mucho señalar que es normal que generalmente cuando nos atendemos en una institución pública de salud, pues tenemos contacto con enfermeras, con personal médico, administrativo inclusive, pero como autoridad responsable siempre vamos a señalar al organismo público, ¿no? Háblese de un hospital, háblese de una clínica. En este caso en particular, que era el tema de la omisión de proporcionar las vacunas, no tenemos a ciencia cierta quién tiene la obligación. Entonces señalamos varias autoridades responsables, como el caso de Secretaría de Salud, COFEPRIS, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, que es el CENAPRESE. Pero aquí vale la pena señalar que tenemos que ser muy precisos, ¿no? ¿Quién realmente nos está negando? Cuando es posible saberlo, cuando es posible advertirlo, lo tenemos que señalar como tal para que verdaderamente tengamos una eficacia y así la suspensión que se llegue a otorgar o inclusive el amparo tenga la total eficacia, ¿no? Porque ¿qué va a pasar? El juez de distrito va a atender o va a tener por señalados a todos los que yo señale, pero si realmente no tiene obligación al que estoy señalando, pues va a ser infructuoso, ¿no? Entonces ahí es un primer tip, un primer punto que tenemos que atender para que tenga una buena procedencia y una buena eficacia nuestro amparo indirecto. El siguiente apartado, el rubro, es precisamente el acto reclamado, ¿no? El acto reclamado que tenemos que ser muy precisos y tenemos que señalarlo o ya sea o una omisión o bien puede ser una negativa por parte de esa autoridad responsable. Y tendremos que ser lo más precisos, lo más acotados posible para que no haya tanta ambigüedad, ¿no? Tenemos que ser muy concretos. En este caso lo señalamos así, la omisión de las autoridades de salud de aplicar la vacuna Pfizer BioNTech pediátrica tapa naranja y dosis de refuerzo contra el virus SARS-CoV-2 a los menores de edad quejosos. Así fue como se señaló el acto reclamado. Más adelante quiero compartirles otros casos donde también son otros supuestos y donde se tiene que ser muy específico para señalar el acto reclamado. El siguiente rubro es la fecha de notificación del acto reclamado. En este caso, al ser un acto omisivo, no corre el plazo general que conocemos en la ley de amparo, que es de 15 días. En este caso, al ser una omisión, se puede presentar en el momento que sea necesario, no hay un plazo como tal. Entonces, en este caso, no podemos señalarlos. Posteriormente, hablamos de las garantías constitucionales violadas,
que en este caso en particular, con el tema que estamos hablando, pues hablaríamos del artículo primero y el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que ya lo veíamos, ¿no? El artículo primero habla de los derechos humanos y la obligación de todas las autoridades en el ámbito de sus competencias de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos contemplados en la Constitución. Desde luego el artículo 4, que aquí nos señala ya específicamente el derecho a la salud, donde nos dice que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Tiene que haber después un apartado de antecedentes que tiene que referir, bajo protesta de decir verdad, los hechos y antecedentes que motiven el acto reclamado, que no es otra cosa más que una relación sucinta de los hechos que nos dieron lugar a la petición del amparo, ¿no? Que ya es un caso específico de cada asunto, lo que se tiene que narrar. Y posteriormente viene el apartado de conceptos de violación, que simple y sencillamente son los razonamientos lógicos jurídicos que nos llevan a evidenciar la violación que hemos sufrido a nuestro derecho humano en términos de los artículos constitucionales invocados, en este caso que sería el artículo primero y el artículo cuarto, los que propiamente se estarían vulnerando y especificar por qué se están vulnerando, ¿no? Porque no recibí la atención médica, porque no me dieron la intervención jurídica, porque no me proporcionaron el medicamento, en fin, ¿no? Hablando del caso en particular. Y bueno, aquí se establecen algunos criterios que pueden abonar a nuestra demanda de amparo, algunos criterios de la Corte. Y viene la parte más importante que yo considero, que es la solicitud de la suspensión del acto reclamado. Aquí es muy importante porque aquí la suspensión se debe de otorgar de plano. Como cumple los requisitos o los supuestos que señala el artículo 15 de la Ley de Amparo, que señala precisamente aquellos actos que impliquen una afectación o un riesgo para la vida o para la salud, pues tiene aplicación la suspensión de plano. ¿Qué quiere decir a diferencia de una suspensión provisional y posteriormente una suspensión definitiva? Pues para los abogados colegas que nos estén escuchando, sabemos que cuando hacemos una solicitud de suspensión provisional, se abre un incidente de suspensión, se requiere un informe previo a la autoridad, se celebra una audiencia incidental y posteriormente hay una sentencia interlocutoria donde se otorga o no se otorga la suspensión definitiva. Esto, desde luego, toma muchísimo tiempo. A diferencia, digo, mucho tiempo en comparación a la urgencia, ¿no? En función de la necesidad que tenemos de que sea atendida la persona que está interponiendo el amparo, ¿no? La parte quejosa. A diferencia de todo ello, la suspensión de plano se tiene que otorgar o se tiene que pronunciar el juez de distrito una vez que se admita la demanda de amparo. Esto es importante porque podemos promover un amparo y al día siguiente o a los 2 días siguientes pudiéramos tener ya el auto admisorio y ya se tiene que pronunciar sobre la suspensión de plano, que al señalar nosotros que es un acto que tiene implicación la vida o en riesgo la vida, se tiene que otorgar. Y aquí es muy importante porque puede pasar o nos ha pasado que se tiene la necesidad de interponer el amparo en un fin de semana, ¿no? A lo mejor lo promuevo el viernes, que me avisan, a las 8 de la noche. Entonces no tendría que esperarme al lunes o martes que lo acuerden porque lo tenemos que promover como un amparo urgente. Entonces, al promoverse de tal manera, el juez de distrito está obligado a acordarlo de inmediato y nos pueden estar notificando en un fin de semana, ya sea sábado o domingo. Esto ese es uno de los beneficios, una de las virtudes de este procedimiento. Entonces, tenemos que precisar, primero solicitar la suspensión de plano y precisar en qué va a consistir esa suspensión. En este caso, la estamos solicitando para que se aplique la vacuna de manera inmediata, ¿no? Así lo solicitamos, con fundamento en el artículo 125 y 126 de la Ley de Amparo. Solicito la suspensión de plano del acto reclamado a efecto de que se aplique de manera inmediata la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención del COVID-19, vacuna Pfizer, pediátrica, tapa naranja, ¿no? Ahí está la solicitud. Eh, También quiero compartirles otros casos donde precisamente se hizo la solicitud en un circuito diferente y se otorgó la suspensión de plano. En este caso, ahorita se los voy a compartir.
fue promovida, ya les decía anteriormente, en el estado de Guanajuato. Entonces, vamos a ir viendo igual de manera somera cómo se planteó esta demanda de amparo indirecto y las particularidades, ¿no? Porque va a haber diferencias en algunos casos que nos pueden implicar, pues, diferencias y como tips, ¿no? Aquí ya lo están viendo ustedes en pantalla. Aquí se dirigió al juez de distrito en el estado de Guanajuato con residencia en León, Guanajuato, con las mismas particularidades y los mismos requisitos de la ley de amparo, del artículo 108, pero aquí nos vamos a ir directamente a la forma en que se promovió. Aquí sí lo promovió el quejoso directo, el quejoso quien está, el paciente, vamos a llamarlo, él lo promovió de manera directa. Aquí las autoridades responsables, esto es bueno irlo precisando como práctica, señalamos al Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío. Aquí el paciente estaba internado en ese hospital, pero se peloteaban el asunto porque este caso en particular era una omisión de realizar el procedimiento de un trasplante de riñón. Entonces el hospital decía, no puedo proceder o no puedo realizar el procedimiento porque necesito que mi superior jerárquico, que es la efectivo ese trasplante, que pone en riesgo al paciente, pues su vida, ¿no? Su salud. De tal manera que por eso señalamos en este caso en particular a estas dos autoridades responsables. El acto reclamado, aquí, igual como les decía en un principio, la precisión tiene que ser concreta y en este caso lo señalamos de esta manera. La omisión de proporcionar el servicio de salud que necesito para culminar mi procedimiento de trasplante de riñón. Esa básicamente era la omisión, ¿no? Cuando nos llega el asunto a nosotros nos llega la petición, nos dicen, pues es que llevo meses y vueltas y que sí que no y que no me atienden, entonces por eso lo señalamos así, para efecto de que se realizara el trasplante de riñón. Y ahorita les quiero compartir la suspensión de plano como nos fue otorgada, ¿no? Que esto fue lo que nos dio pie. Voy a compartir otro archivo, precisamente, donde hablamos de la suspensión de plano. Bien, ahorita les comparto el archivo. Aquí es una cita textual de la suspensión de plano. Estamos desahogando la vista, porque una vez que se otorga la suspensión, tiene que rendir su informe la autoridad responsable y decir si efectivamente está cumpliendo o no. Y es cuando el quejoso tiene la oportunidad de decir si me lo están atendiendo como tal, si es como me dijo o no, porque es muy escrupuloso el juez de distrito en relación al cumplimiento de las suspensiones o más adelante en el caso del amparo. En este caso se concedió así. Dice, se concede suspensión de plano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 125 y 126 en relación con el 15 de la Ley de Amparo, se decreta de plano la suspensión de los actos reclamados consistentes en la omisión de proporcionar el servicio de salud para culminar el procedimiento de trasplante de riñón, el cual por su naturaleza puede poner en riesgo su integridad personal, así como de los demás actos prohibidos por el artículo 22 constitucional que puedan afectar su vida. Y aquí está el efecto, ¿no? ¿Para qué efecto se concede? Para el efecto de que se le proporcione la atención médica adecuada para atender su padecimiento. Y aquí es donde comienza la historia, porque comienza precisamente las gestiones y la presión o la obligación para la autoridad responsable para que cumpla. Entonces, aquí es donde empezamos porque ya obligamos o ya logramos que el paciente fuera atendido. Entonces, esto nos sirvió de muchísimo porque ahí comenzaron la atención, ¿no? Los procedimientos para darle la atención médica y los procedimientos que requería, ¿no? Este asunto, al final, digo, independientemente de la suspensión que fue otorgada y ya fue atendido el paciente, pues al final
al final del juicio se otorgó el amparo. Recordemos que la suspensión pues es mientras se hace la tramitación del juicio. Sin embargo, la sentencia que decida sobre la concesión o no del amparo, pues va a ser a través de la audiencia constitucional. Y bueno, aquí les quiero compartir ya la sentencia donde pues ya está haciendo mención el juez de distrito, donde otorga el amparo y protección de la justicia federal. Eh, en esta parte, pues son la parte resolutiva y pues el resolutivo único dice la justicia de la Unión ampara y protege a, bueno, es el nombre del quejoso, contra el acto reclamado y autoridades precisados en el considerando segundo, por las razones asentadas en sexto punto considerativo y para los efectos precisados en el último considerando del presente fallo. Entonces, ese fue un caso práctico. La respuesta fue inminente. Estamos hablando que en menos de una semana se promovió el amparo y ya estaban atendiendo al paciente, ¿no? Fue muy eficaz. Adicionalmente, quiero compartirles una diferente modalidad, ¿no? La intención es compartirles los diferentes modos en que se da la violación al derecho a la salud y en este caso, ya vimos el primero, fue la atención médica por el trasplante del riñón. Y este otro caso que les quiero compartir, se trataba de un paciente que tenía cáncer. Entonces, aquí la omisión por parte de la autoridad responsable era de proporcionarle el medicamento, ¿no? Que era un medicamento, ellos le alegaban, digo, de manera interna, alegaban que pues era muy caro, que por cuestiones presupuestales no tenían dinero, que no se los habían autorizado, en fin, una serie de evasivas, de negativas y demás, y pues el paciente necesitaba el medicamento, ¿no? Entonces, esta no era una cuestión caprichosa, necesitaba el medicamento y pues al no tenerlo, pues se angustiaba. Llega el asunto a nosotros y lo plasmamos de esta manera porque aquí también surgió la particularidad de que se peloteaban, ¿no? Lo mismo como les señalaba en el caso anterior, se peloteaban. El paciente estaba siendo atendido en la clínica 231 del Instituto Mexicano del Seguro Social, y a su vez ellos decían que tenía que ser el Hospital General Regional 251 del Instituto Mexicano del Seguro Social el que tenía que proporcionar el medicamento, ¿no? Y se peloteaban uno al otro, ¿no? Que el hospital, que la clínica y total que el paciente pues no estaba siendo atendido. Aquí quiero compartirles una buena particularidad porque pues el paciente ya estaba en una etapa terminal. Difícil, ¿no? Entonces, pues no estaba en condiciones. Yo me encontraba en la Ciudad de México, el paciente estaba en Toluca, Estado de México, y aquí yo lo que quiero compartirles en caso particular es la forma en que lo promoví. Yo lo promoví por el portal de servicios en línea, ¿no? Lo que es el CISE, de manera electrónica, a través de mi firma electrónica, que muchos de los abogados, colegas o estudiantes de derecho sabrán que tenemos el portal del CISE, y yo lo promoví a nombre del quejoso, ¿no? En este caso yo fui quien firmó la demanda y así fue admitido, ¿no? Esto lo comparto porque a veces, pues el paciente está en mal estado o uno está a distancia y no puede atender. Entonces, inmediatamente que me avisaron, promuevo mi demanda, igual fue un viernes, si no mal recuerdo, y esto generó que si se admitiera, se concede la suspensión de plano y en breve tiempo tuvimos noticias y también un caso, yo creo que en semana ya le estaban proporcionando el medicamento. Y aquí el acto reclamado se señaló así: la omisión de proporcionarme, o sea, hablando del caso del quejoso, el medicamento bevacizumab por parte de recibir la atención médica, o sea, como parte de recibir la atención médica integral necesaria para salvaguardar mi salud y preservar mi vida, consistente en que se me suministren los medicamentos, cuidados y tratamientos necesarios e inmediatos para atender el cáncer con metástasis que padezco, ¿no? Ya les decía yo que es un paciente con cáncer en etapa de metástasis y pues necesitaba el medicamento. El juez admitió, como se promovió, que yo lo hice en nombre
del quejoso, del paciente, se nos concedió la suspensión de plano y fue precisamente que ahí nos la otorgaron precisamente para que se le otorgara el medicamento. Entonces, por eso yo les quiero compartir que tenemos que ser muy precisos, muy específicos en qué es lo que necesitamos, en qué están siendo omisos y qué es lo que necesitamos para que en función de eso nos otorgue el juez la suspensión y sea sobre de eso que se ve obligada la autoridad a proporcionar. O sea, no basta con que digamos, ejemplo, se respeta mi derecho de salud. Pues sí, pero ¿de qué manera se te está vulnerando? Ah, pues por el, decía yo, por el medicamento, ah, pues por la atención, ah, pues por la cirugía. Y bueno, un caso también que quiero compartirles que fue en el caso de las licencias médicas, que es parte del derecho de la salud, ¿no? Que, o sea, por eso quiero hacer énfasis que no está tan limitado el concepto de salud, puede ser un tanto amplio. Entonces, ahorita les quiero compartir la suspensión definitiva, perdón, de plano, donde se otorga para el efecto que lo solicitamos. Y precisamente que consistió en la proporción, perdón, en proporcionar el medicamento. De un segundo y se los voy a compartir. Aquí está. Aquí ya lo tengo. En este caso en particular, nos dice, ahora bien, es menester destacar que la parte quejosa hace consistir esencialmente su reclamo en la omisión de suministrar medicamentos, en específico el consistente en bevacizumab. Dice el acuerdo de concesión de la suspensión de plano. Precisado lo anterior, con fundamento en lo establecido en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de plano y de oficio para el efecto de que el acto cese de inmediato, en el entendido de que queda a cargo y bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables la integridad y salud de la quejosa. Asimismo, la suspensión que se concede es para el efecto de que inmediato se otorgue al quejoso el medicamento que necesita, a saber, Bevacizumab, siempre y cuando éste vaya acorde con el estado e historial clínico que presente. Entonces, aquí pues logramos el objetivo, ¿no? Que la omisión era que le proporcionaran el medicamento y con eso lo logramos que fuera de manera inmediata. De verdad, creo que en ese caso en particular, en la misma semana que promovimos, ya le estaban proporcionando el medicamento, ¿no? Entonces, esto desde luego que ayuda muchísimo, no solo como abogados, ¿no? Pues es nuestra labor, es una labor, un trabajo, pero sobre todo para el paciente, ¿no? Que necesita la atención, el medicamento. Entonces, eso es lo primordial en estos casos, ¿no? Finalmente, independientemente, durante la secuela procesal se otorgó el medicamento y finalmente, pues sí, terminaron otorgando el amparo al quejoso, sí la justicia lo amparó y lo protegió, finalmente, y eso pues, nos permitió que se siguiera con el tratamiento, ¿no? Ya con el amparo o con la sentencia de amparo concedida, pues pudimos sacar adelante al paciente, ¿no? Que fue el caso, ¿no? Tengo aquí la sentencia, igual si les comparto los datos por si quieren consultarlo en la versión pública, es el juicio de amparo 366 diagonal 2023 y el juzgado fue el juzgado tercero de distrito en materia de amparo y de juicios federales en el Estado de México. Esto es fue en Toluca, que corresponde al segundo circuito. Y pues ahí están los datos para quien quiera consultarlo. Está ahí la suspensión de plano y la sentencia de amparo.
Este tercer caso que quiero compartirles, bueno, es precisamente una omisión por proporcionar o más bien por no proporcionar la intervención quirúrgica. Aquí el paciente, digo, como antecedente, como contexto, era en época de diciembre, época donde eran vacaciones, ¿no? De cuestiones decembrinas, lo internan y llevaba como una semana y pues simple y sencillamente no lo atendían, ¿no? Igual que decían que necesitaban hacer un traslado, que tenían que tener la autorización del hospital regional y entre uno y otro, pues no, luego que tenía que conocer otra autorización, en fin, una serie de omisiones y ahí el paciente, ¿no? Sin hacerle absolutamente nada y no tenía, pues ni para cuándo. Fue lo mismo, ahí promoví yo en nombre del paciente, de esta persona. Y eso sí es importante señalarlo, ¿no? Como yo lo promovía en nombre de él, el juez acordó que al momento de que el notificador se apersonara a notificarle la suspensión de plano y de oficio otorgada, tenía que ratificar el paciente la demanda. Y así sucedió, que puede ser la ratificación no directamente con el paciente, en este caso fue a través de uno de sus hijos, que es mayor de edad, él ratificó la demanda, y yo la había promovido, ratificó, dijo, bueno, tú validas, ratificas que la presentó tal persona en nombre de tu papá, dijo, sí, efectivamente, ratifico y tuvo procedencia y se notificó la suspensión. Eh, Aquí las autoridades responsables que señalé, bueno, pues fue el Hospital Regional General Ignacio Zaragoza, que este es del ISSSTE, ¿no? Y aquí la omisión, o el acto reclamado fue la omisión de realizar la cirugía para atender un diagnóstico de prolapso tipo 3, que se señaló así como parte de recibir la atención médica integral necesaria para salvaguardar mi salud y preservar mi vida, ¿no? Y precisamente la, este, la suspensión se otorgó en ese sentido, ¿no? En ese sentido de que tenía que realizarse la intervención quirúrgica. A los 2, 3 días ya le habían practicado la cirugía al paciente y se logró. Y este caso en particular, pues tiene es una cierta connotación que después deviene, ¿no? Obviamente nosotros como abogados nos toca resolver la situación, porque resulta que aparte de que tenían este tema con que no habían practicado la cirugía y que se estaban peloteando entre el hospital regional y ahorita vamos a ver la otra autoridad, se peloteaban quién tenía que otorgar las licencias médicas porque le habían hecho un traslado en lo que sí lo intervenían y entre que no lo intervenían. Entonces, el paciente pues nos señala y nos dice, oye, pues ahora tengo otro problema, ¿no? No tengo las incapacidades porque se peloteaba, ¿no? Entre el Hospital Regional Ignacio Zaragoza del ISSSTE y el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, igual del ISSSTE. Entonces no, uno dice que tiene que ser el hospital y otro dice que tiene que ser el Centro Médico Nacional y viceversa, ¿no? El centro médico decía que era el hospital regional. Entonces, ahí lo que generamos fue una ampliación de demanda. Ya dentro del mismo procedimiento de la demanda que ya traíamos, como nos viene este problema adicionalmente, pues entonces realizamos una ampliación de demanda, donde ahora señalo al mismo hospital regional y señalo ahora al Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Y precisamente por el hecho, por aquí quiero compartirles cuál fue el acto reclamado. Aquí fue la omisión de las autoridades señaladas como responsables de expedir las licencias médicas por los días que estuvo hospitalizado, más los días de recuperación postoperatoria, ¿no? En este caso, solicité la suspensión de oficio y de plano, no fue concedida porque como no son de los supuestos contenidos en el artículo 15 de la ley de amparo, pues no fue necesario. Sin embargo, al final sí nos concedieron el amparo donde obligaron a la autoridad responsable a expedir las licencias médicas. Y este asunto, pues me gusta resaltarlo, o quiero compartirlo, porque precisamente el concepto de salud
pues no solamente se limita a la parte médica, ¿no? Sino todo aquello que conlleva, ¿no? Por ejemplo, en este caso en particular, las licencias médicas, que tiene que ver con la cuestión de salud, pero tiene cierta, pues la relación, ¿no? Porque pues, obviamente al yo no estar bien, necesito mis licencias médicas porque tengo que trabajar, es parte del derecho de la salud, ¿no? Que eso es aquí lo que me gustaría compartirles, que no solamente se limita a la atención médica, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y esto lo tomo como referente de los tratados internacionales que hablan, además de un bienestar físico, también de un bienestar mental y social, ¿no? Entonces es como que una suma de bienestares lo que implica el derecho a la salud, que es muchísimo, muy amplio. Finalmente, en este asunto se otorgó el amparo precisamente para que la autoridad responsable emitiera las licencias médicas, decía si fuera procedente. Ahorita se lo voy a compartir porque sí, es todo muy interesante, ¿no? Entonces, finalmente la autoridad se vio obligada a expedir, porque no querían, ¿eh? No querían, y se vieron obligados a expedir las licencias, las exhibieron al juzgado de distrito y obviamente desahogamos la vista hasta que estuvimos de acuerdo. Bueno, el paciente estuvo de acuerdo y estuvo conforme con sus licencias médicas. En este caso, los resolutivos fue el sobreseimiento en el caso del Hospital Regional Ignacio Zaragoza, porque no le tocaba a él expedirlas. Pero en el resolutivo segundo, sí amparó y protegió al quejoso contra el acto reclamado del Centro Médico Nacional el 20 de noviembre del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado ISSSTE, ¿no? En este caso, él fue el responsable y fue quien terminó expidiendo las licencias médicas al trabajador, ¿no? Trabajador y paciente, ¿no? Entonces, pues bueno, esa finalmente pues son los casos que quería compartirles. Son casos prácticos. Este asunto igual se llevó en la Ciudad de México. Conoció el juzgado séptimo de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México. El juicio de amparo es el 188 diagonal 2024 y pues se puede consultar, ¿no? Si quisieran la referencia, ahí están todos los datos. Y pues bueno, finalmente con esto pues termina mi exposición. Prácticamente la intención pues es compartirles ciertas posibilidades, eh, ciertos mecanismos que en ocasiones no son tan tangibles, tan comunes, pero que son de muchísima, muchísima utilidad. Y pues si usted no tiene la necesidad de ocuparlo, pues que mejor, pero si usted la tiene, pues ya ahora sabe que tiene una posibilidad y sobre todo muy efectiva. En el caso nuestro, pues no se lucra con este tipo de asuntos, son asuntos cercanos, familiares, amigos y se atienden de manera gratuita, ¿no? Digo, no, con esto no quiere decir que los colegas no tengan que hacerlo, es un caso muy particular, pero pues también no es una cuestión como que siempre de lucro, ¿no? Sino que es más que nada una cuestión humanitaria y una cuestión de apoyo. Y pues con esto prácticamente doy finalización. Agradezco el tiempo y si tuvieran alguna duda, pues en los comentarios, con todo gusto, en lo que pueda, estoy a la disposición. Y muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciado Abraham. Muchas gracias. Qué tema tan interesante. De verdad agradecemos mucho. Nos ayude a nutrir este espacio navegando por el mar del conocimiento. Y gracias a todos los que nos han seguido en esta red social de Facebook, pero también a través de YouTube. Queridos amigos, pues nos vemos el próximo jueves con un tema nuevo para ese entonces. Hasta luego. Gracias. Gracias y hasta la próxima.